Eptigo Uxana y Yanaptapampi, Ucamalaki la cascada, orgullosamente boliviana Uxankirinakana y Yanaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. Sedes analizará ampliar la Sputnik V a vacunados de junio. Los próximos días el Sedes de Oruro analizará el porcentaje de uso de las segundas dosis de la vacuna para ampliar su aplicación a los vacunados en junio. Promulgan decreto que permite la afiliación de trabajadoras del hogar a la Caja Nacional de Salud. Tras casi 2 décadas de gestiones, el gobierno promulgó el decreto supremo 4589 que permite que las trabajadoras y trabajadores del hogar puedan afiliarse a la Caja Nacional de Salud. Nuevos enfrentamientos entre cocaderos y policías toman las calles de Villa Fátima. Los miembros del denominado Comité de Autodefensa intentan llegar a la sede de ADEP Coca. El exalcalde Cronenbol y la exdirigente Flores juran como embajadores en Paraguay y Ecuador. El exalcalde fue uno de los detenidos en el gobierno de la expresidenta Yanine Áñez y según Dina Flores dirigió a las mujeres Bartolina Sisa. Fijan para hoy la apertura del juicio contra Jesús Vera por caso Pumacatari. Según la alcaldía, en 2020 la Fiscalía Departamental de La Paz informó que Jesús Vera fue acusado por los delitos de deterioro y destrucción de bienes del Estado. Hombre intentó quemar viva a su pareja. El sujeto abrió la llave de la garrafa de gas y después encendió un cerillo provocando fuego que alcanzó la humanidad de su pareja. La misma había sostenido una discusión y el hombre comenzó a golpearla. Aski algo que parece que kana kama ikutin perguntas niya na kalwana ya tiune kampi kutang kasina wala ski humana kampi ya tiune kunya kitayo kumare kama wa mai kutin pe kalwana ka kichawi pokanjanya ni kuli hamti kalen tiune ka hukung gaje si kayang ka hamre kana kana takpa cha ku ya tiune ka unya kitasina. El 20 de marzo del 2013 Fast on Wall Street today and the jobs report the volume continues to remain light this holiday. Kaisa Rumania ang kahamarkan hawa si tatua COVID-19 uso kanyang kachaw ni kampi markachini na karu chikinchayi ako kapuro gani amakisa wal kamarkachini kawaku usun tawayap sa sinwa akamatay yatiwini kahaut karaki. Rumanía endurece las restricciones ante un repunte de infecciones de COVID-19. Junto con Bulgaria, forma parte de los países con menos vacunados de la Unión Europea. Apenas un 33% de adultos inmunizados frente a una media del 72% de adultos en la Unión. Se ha producido un aumento de los contagios de coronavirus y los pacientes llenan de nuevo las unidades de cuidados intensivos rumanos. Muchos de los ingresados habían rechazado la vacunación. Hukam pitu ni kampi Israel Bunyani Espanya ang kahamarkan kunhamti pasilu na kana volkan yang kacu ni kahal waltau ni kamar kecil kan cikanci wayana kaisa La Palma marka tokina kumakibaraha bekinci ni gaha amtab khuta kasta yena tanaka kung kenci nya katokero ukamata kawila kasta nakaru askini hama unying chu ni kampi cikanci nya taki. Un anuncio muy esperado en la isla de La Palma. El gobierno español la ha declarado este martes zona catastrófica y ha aprobado un paquete de ayudas inmediatas para atender las necesidades de las personas que lo han perdido todo tras el estallido del volcán Cumbre Vieja. Concretamente estamos hablando de una concesión, de una subvención directa, lo haremos a través de la comunidad autónoma, a través de la Comunidad de Canarias, será una subvención directa del Estado de 10,5 millones de euros. De la cantidad aprobada, 5,5 millones se destinarán a la compra de 107 viviendas y el resto a la adquisición de electrodomésticos y enseres de primera necesidad. Se trata de la primera fase de la ayuda.
Ito wala kuya kita kiponiyan yang kaha balik nakata aka ulak pachano a kipa uru nakana ha petroleo al hawina chale kapaha wa kata hukati nakatara kayu kama gibana ham dabha pekinji ni kaha skini hama kapokau ni kasa yasnyapa ukamanta marika la karu yana. Las señales de una crisis energética mundial han impulsado los precios del petróleo mientras los mercados se enfrentan a la perspectiva de una escasez generalizada de combustible de cara a finales de año. El Brent, la referencia internacional, escaló un 0,8% hasta los $80,19 el barril durante la jornada del martes en Asia, alcanzando un máximo de 3 años por segundo día consecutivo. Con ese ascenso, el precio del crudo ha subido casi un 55% en lo que va de año. Las últimas ganancias del Brent se produjeron en medio de un repunte de los mercados energéticos en el que la creciente competencia entre Europa y China contribuyó a que los precios del gas alcanzaran niveles récord. Se espera que la escasez de la producción mundial de gas, junto con un impulso en China para reducir la contaminación de la industria pesada, haga subir el crudo a medida que se pase a utilizar el petróleo para generar energía. Goldman Sachs espera un repunte mundial de la energía durante los próximos meses y prevé que el Brent alcance los $90 por barril antes de que finalice el año. Atención Ciudad del Alto. El Gobierno Nacional despliega más de 1.000 brigadistas por la salud y la vida, distribuidas en los 14 distritos de la Ciudad del Alto del 16 al 29 de septiembre, realizando contención epidemiológica activa, detección del coronavirus, entregarán medicamentos y vacunarán con la dosis de esperanza. Juntos podemos vencer la pandemia y evitar formas graves de la enfermedad que pueda azotarnos en una posible cuarta ola. Bolivia por la salud y la vida. Estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Nélida Ideas Boutique presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Atención Ciudad del Alto. El Gobierno Nacional despliega más de 1.000 brigadistas por la salud y la vida, distribuidas en los 14 distritos de la Ciudad del Alto del 16 al 29 de septiembre, realizando contención epidemiológica activa, detección del coronavirus, entregarán medicamentos y vacunarán con la dosis de esperanza. Juntos podemos vencer la pandemia y evitar formas graves de la enfermedad que pueda azotarnos en una posible cuarta ola. Bolivia por la salud y la vida. Estamos saliendo adelante.
Urigampe, Israel Gubriani, presidente Arce, Mamachaca, decreto supremo Camacha, Campejam Tarakiwa, trabajadores del hogar, Sutene Nakeri, cuya canacario la Aña, Caja Nacional de Salud, Topina, Chicachi, para Pataki, Taikasta, Pocahuni Kamhama, Ayukamatu, Kamata, Pocahuni, Kungancha, Suai, a Kakuya Canacana, Askipataki. Nuestras hermanas trabajadoras asalariadas empiezan a tener muchos beneficios a partir de esa ley. Uno de esos beneficios, sin duda, es el tema del seguro social. Seguro social que durante muchos años de lucha de nuestras hermanas no había, ¿no? Y nosotros tomamos la decisión política de aprobar el decreto y presentarles y entregarles hoy día, hermanas. La ley estaba establecido el beneficio, pero nosotros aquí lo estamos reglamentando para que ustedes puedan ya a partir de la fecha, en 5 días, no, ministro, en 5 días, de acuerdo al decreto, van a poder ustedes ya empezar a partir de la fecha de la promulgación a poder hacer los trámites necesarios para afiliarse y tener un seguro de salud. Nosotros lo que hacemos, hermanas y hermanos, es cumplir con el pueblo boliviano. Ponemos las cosas en su lugar, como tenían que ser nada más. No estamos haciendo nada más desde nuestra perspectiva de gobierno nacional de lo que debemos hacer. Hugampe Tunigampe, Israel Gubriani, Alto Patio, Bariganja, Distrito 12, Uxanque, Pequinchi, Cataqueja, Wakta Asiwas, que por Hugampe, Gobierno Municipal Toquet Pachao, y Cataunica, Kuncanche, así, Aukita y Ganacaro, como la Taquero, una caro, Kamata, Usu una casa, como la COVID-19, Usus Hanual, una campe, Hanucambia, Camarcana, Chicanche, Estamos haciendo la coordinación con la hermana Jenny Arce, con lo que es la capacitación a los consejos educativos y posteriormente tal vez a los padres de familia y tal vez, como decía la licenciada Scarlett, de prevención y promoción a los niños y a los estudiantes, ¿no?, de cada unidad educativa sobre lo que es las vacunas, lo que es las medidas de bioseguridad que se puede realizar en los colegios, ya que este tiempo ya han retornado a las clases semipresenciales. Estas capacitaciones se está previendo con una coordinación con las 8 unidades educativas, con cada consejo educativo, ya viéndole las fechas posteriormente. Coordinamos con Dirección de Salud del GAMEA, nos decía que ya está acercándose lo que es la cepa, ¿no?, la nueva ola que está viniendo. Entonces estamos haciendo esta previa coordinación. Hoy estamos con lo que es la vacunación a la normal. Posteriormente queremos irnos también a las unidades educativas, primeramente capacitándoles y después ya ir colegio por colegio tal vez a la vacunación hacia los padres de familia. Estamos viendo primero a lo que es, hemos visto como una entidad como es la normal. Tenemos las unidades educativas, los centros de salud están mandando a sus brigadas casa por casa. Hugampe Tuniga, José Kipuni Alto Patio, Maricatpacha, secretario municipal de salud, Uxanquire, Pequenchile, Caninjile, Kiwa, y Chacamaja Alto Patio, Maricana Jania, 47%, Ayuca Marcachina, Kaya, Cabacuna, Catocapchispa, Hugampe, Capocauna, Kuncanchiatani, Usunacat Marcachine, Catoca, y Texas, y no Camata, Yatiarki. Estamos todavía arrojando cifras bastante interesantes, las cuales están siendo trabajadas desde los puntos móviles, las brigadas móviles de los puntos fijos y las brigadas casa por casa. En este momento los buses móviles se han constituido en una parte importante de lo que es la vacunación, puesto de que ha ido bajando, sí, evidentemente, pero todavía sigue reportándose bastante flujo importante de personas que se hacen vacunar en los puntos móviles. Y sería en este momento es decir, en los puntos fijos. En este momento los buses móviles son los que más cifras nos están dando. Estamos alrededor aproximadamente en la vacunación de la alcaldía de los 30.000 personas vacunadas desde el momento que se ha iniciado. Estamos ya a 1 mes y medio, ya vamos a cumplir el segundo mes. Entonces se ha hecho nomás una buena vacunación, más o menos representa el 25% de toda la vacunación que sea, de todo el aparato que se está trabajando para que el hospital tenga buenas cifras.
Diseños y Creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavia Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con Diseños y Creaciones Nérida, Ideas. Atención Ciudad del Alto. El Gobierno Nacional despliega más de 1000 brigadistas por la salud y la vida, distribuidas en los 14 distritos de la Ciudad del Alto del 16 al 29 de septiembre, realizando contención epidemiológica activa, detección del coronavirus, entregarán medicamentos y vacunarán con la dosis de esperanza. Juntos podemos vencer la pandemia y evitar formas graves de la enfermedad que pueda azotarnos en una posible cuarta ola. Bolivia por la salud y la vida. Estamos saliendo adelante. Senador Montero, Marquilpireja, Mayrekiwa, Presidente Arce, Pequinchiriro, Askinjame, Nakaunica, Marcasana Pocañapa, Aniwo Kiskiti, Comerciantes, Marcachine, Caru, Yankachuna Campi, Chiquenjayo, Camaraka Machina Cuteña, Upanecan, Hanaski, Wakichuna Campo, Capena, Capataxa, Sino Camata, Mayreki. Primero, que medite y diga si es realmente el presidente de los bolivianos o es el vocero de Evo Morales. En el segundo aspecto, si es presidente de los bolivianos, que gobierne para todos. No solamente para los que se jactan de su 55%, para todos. El que necesita la necesidad del boliviano no tiene color político. Y ojalá que las leyes que están construyendo para fortalecer al proyecto político del movimiento al socialismo hace que esté atentando contra esos bolivianos. Ley de la ganancia ilícita, político, de persecución, y aquí quiero ver a esos mis mañaneros que están a las 4 de la mañana a vender sus cositas, después se compran su casita. ¿Cómo van a demostrar si no facturan? Son informales. ¿Tendrías que capacitar en su cumpleaños? Transportista, por su... Alto Parte Americana, el Grupo de Apoyo Civil a la Policía, Gasip, Uxanquine Campo, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Uxanquine Campeja, Aski, Atactauni Campo, Chicken Jaucano, una caro, Caisa, Parque Juancito Pinto Toquina, Ucamata Educación Vial, Toquita, Aski, Vinchuna, Utgeña Pataki. Claro que sí, hemos invitado a Gasip de la Policía Boliviana para que pueda darnos la instrucción a nuestros pequeñitos en lo que es seguridad vial acá en el Parque Infantil Vial de la Alcaldía Municipal del Alto. En un principio hemos invitado a la unidad educativa Marcelo Quiroga para que pueda coadyuvarnos con la presentación también de algunos spots y asimismo el de poder colaborar y aprender, más que todo concientizar a los niños y puedan llevar una buena información y capacitación a los papás. Es característico para que los niños tengan esa alegría de tener a nuestro Paquito para que pueda darnos la alegría correspondiente. Sí, a todas las unidades educativas se está realizando también las cartas correspondientes, como también la coordinación con Gasip para que puedan participar varias unidades y así tengamos el aprendizaje en lo que es seguridad vial. No va a estar cerrado, está abierto para nuestros niños para que podamos concientizar y que desde muy pequeños puedan tener este aprendizaje de qué es seguridad ciudadana. Carretera, Oruro, Toquín, accidente de tránsito, Chijiu, Maquipa, Uiraki, Ma, Flota, Chaqueñascoa, Chijiru, Puri, Guayaca, Toquín, Jaucampi, Saut, Uirakiwa, Tunga, Payan, Chacatanaca, Chacañacuchis, Panjais, Ucaisa, Potosí, Maricata, Chuquiego, Maricasaru, Acaluri, Bay, Hayuca, Toquino, Acanualta, Única, Uiraki. Informar, bueno, que el día de hoy, aproximadamente a horas 10 a 11 de la mañana,
Han sido trasladados 12 pacientes a nuestro hospital por un hecho de tránsito ocurrido por una flota que venía de Potosí a La Paz y a nivel de lo que es el ingreso al Uribay hubiera provocado un vuelco. Han llegado en total 12 pacientes, de los cuales son 4 masculinos, 7 femeninos. Entre los adultos 10 pacientes se han internado, 1 se ha externado y hay un niño que está siendo valorado por el servicio de pediatría. Por suerte de este accidente no tenemos que hablar de ningún fallecimiento o de algún paciente que tenga lesiones graves que puedan causar alguna complicación o que pueda perder la vida. Ya todos los pacientes han sido internados, se han realizado ya los estudios complementarios como tomografías, radiografías, estudios de laboratorio. Atención Ciudad del Alto. El Gobierno Nacional despliega más de 1000 brigadistas por la salud y la vida, distribuidas en los 14 distritos de la Ciudad del Alto del 16 al 29 de septiembre, realizando contención epidemiológica activa, detección del coronavirus, entregarán medicamentos y vacunarán con la dosis de esperanza. Juntos podemos vencer la pandemia y evitar formas graves de la enfermedad que pueda azotarnos en una posible cuarta ola. Bolivia por la salud y la vida. Estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Ida kuya kanak kun ham tete unika karawana kun ngai jesue ki takpa chu kuya te unika amba ka ukichau khartuk te wahnyani aruman te ukut ni taskani uk ampi ya kuya te unika ampi humane kampi chika hitasni taki. Sedes analizará ampliar la Sputnik V a vacunados de junio. Los próximos días el Sedes de Oruro analizará el porcentaje de uso de las segundas dosis de la vacuna para ampliar su aplicación a los vacunados en junio. Promulgan decreto que permite la afiliación de trabajadoras del hogar a la Caja Nacional de Salud. Tras casi 2 décadas de gestiones, el gobierno promulgó el decreto supremo 4589 que permite que las trabajadoras y trabajadores del hogar puedan afiliarse a la Caja Nacional de Salud. Nuevos enfrentamientos entre cocaderos y policías toman las calles de Villa Fátima. Los miembros del denominado Comité de Autodefensa intentan llegar a la sede de ADEP Coca. El exalcalde Cronenbol y la exdirigente Flores juran como embajadores en Paraguay y Ecuador. El exalcalde fue uno de los detenidos en el gobierno de la expresidenta Yanine Áñez y según Dina Flores dirigió a las mujeres Bartolina Sisa.
Fijan para hoy la apertura del juicio contra Jesús Vera por caso Puma Katari. Según la alcaldía, en 2020 la Fiscalía Departamental de La Paz informó que Jesús Vera fue acusado por los delitos de deterioro y destrucción de bienes del Estado. Hombre intentó quemar viva a su pareja. El sujeto abrió la llave de la garrafa de gas y después encendió un cerillo provocando fuego que alcanzó la humanidad de su pareja. La misma había sostenido una discusión y el hombre comenzó a golpearla. Internet tigo uksana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.